Juana de Valois fue hija del rey Luis XI de Francia y de la reina Carlota de Saboya. El rey, su padre, se desilusionó mucho con su nacimiento porque esperaba al tan ansiado delfín. Muchas historias se han contado con respecto a si Juana era deforme o no. El día de su nacimiento se informó que la reina Carlota había dado a luz a una hermosa niña, pero luego se le diagnosticó raquitismo y escoliosis, deformación de la columna vertebral y desarrollo desigual de los miembros inferiores de la pelvis y una debilidad ósea generalizada. Por esto, la pequeña princesa vivió junto a su madre hasta los 5 años en el castillo de Amboise. Luego fue llevada al castillo de Liniers, mientras que sus hermanos Carlos y Ana continuaban en Amboise. Juana fue criada por Francisco, el señor de Liniers, y su esposa Ana de Culan, elegidos por el mismo rey Luis XI. Pues Juana de Valois nació con un problema, lo que pudo haber causado que su padre, el rey Luis XI, la considerara inadecuada para permanecer en la corte. Pues en la mentalidad de la época, un hijo con algún problema de nacimiento dañaba el prestigio de la realeza. Pero igual la pequeña se encariñó mucho con ellos, con Francisco y Ana, y creció rodeada de un ambiente cariñoso y estrictamente religioso. Y la enseñanza religiosa encontraba en esta niña un terreno muy fértil. El rey, su padre, no la visitaba ni quería saber mucho de ella. Pero como gran estratega político que era, comenzó a organizar la boda cuando Juana aún era muy pequeña. Se eligió como futuro esposo de la princesa a su primo Luis, hijo de su tío, el duque Carlos de Valois, y de la princesa María de Cleves, el 19 de mayo de 1476. En Blois se firmó el contrato matrimonial. Pero cuando su futura suegra la conoció, estuvo a punto de desmayarse al ver la forma irregular que tenía la joven princesa. Pero nada se podía hacer y el joven futuro Luis XII debió casarse con ella el 8 de septiembre de 1476. Ambos jóvenes fueron llevados al castillo de Montricher y se unieron en una ceremonia privada. Lo extraño de esta boda es que no hay indicios de si fue consumada o no, dada la importancia que tenía en esta época la consumación de un matrimonio. Pues el príncipe Luis no toleraba la presencia de su esposa, y este la trataba muy mal. Ella vivía en Liniers la mayor parte del tiempo, aislada de la corte, y cuando su esposo forzosamente la visitaba, este pasaba el tiempo cazando o persiguiendo mujeres. Y para acabar de ajustar, el rey Luis XI quería herederos de esta unión e imponía a su yerno que cumpliera su deber marital. Pero el príncipe Luis siempre negaría la consumación de este matrimonio. Después, el padre de Juana falleció en 1483 y subió al trono su hermano, como Carlos VIII de Francia. Esto garantizaba a Juana que su matrimonio seguiría porque su hermano estaba muy unido a ella y la protegía. Pero el 7 de abril de 1498, su hermano también murió sin herederos y el trono pasó por la ley sálica que regía en Francia a su esposo Luis, que se convirtió en Luis XII. Y este no quería seguir casado con Juana y decidió repudiarla. Luis solicitó la anulación de este matrimonio alegando que había sido forzado a casarse y alegando que nunca se consumó el matrimonio. Luego de un juicio vergonzoso para ambos, Luis consiguió el divorcio y se casó con la reina viuda Ana de Bretaña, que tampoco consiguió darle un heredero varón. Después de que su matrimonio con Luis XII fuera anulado en 1498, Juana de Francia fue recompensada con el título de duquesa de Berry y se retiró a Bourges, donde vivió el resto de su vida. En Bourges fundó en 1501 la Orden de la Anunciación de la Virgen María, conocida también como las Anunciadas. Esta congregación femenina tenía como objetivo vivir bajo un estilo de vida monástico, austero y piadoso, con énfasis en la contemplación de los misterios de la Anunciación y la encarnación de Cristo. También trabajaron en la atención de los enfermos y en obras de caridad. Juana fue beatificada en 1742 y canonizada como Santa Juana de Valois en 1950 por el Papa Pío XII, reconocida por su humildad, su piedad y su dedicación a la vida religiosa. A pesar de las dificultades de su vida personal, su legado permanece en la espiritualidad de la Orden de la Anunciación. La muerte de Santa Juana de Valois en 1505 es un claro reflejo de su profunda espiritualidad y entrega total a su fe.
y desgastada por el ayuno continuo al que se sometía, murió el 4 de febrero de 1505, cuando apenas tenía 40 años. Y se encontró sobre su cuerpo lacerado un singular cilicio, un trozo de laúd. Había clavado en él 5 clavos de plata en recuerdo de las 5 llagas de Cristo, y lo mantenía fijo a su pecho, por un círculo de hierro. Esto era un símbolo de su identificación con el sufrimiento de Cristo. Este tipo de penitencia extrema era común entre los santos y místicos de su tiempo, quienes buscaban unirse más íntimamente a los misterios de la pasión. La historia de Santa Juana de Valois da un giro conmovedor incluso después de su muerte, pues su esposo Luis XII, quien había logrado la anulación de su matrimonio bajo circunstancias deshonrosas y vergonzosas para Juana, mostró respeto y arrepentimiento tardío por el trato que le dio, celebrando solemnes funerales en su honor. Este gesto sugiere que, aunque su relación había sido más política que afectiva, él reconoció la santidad y la virtud que definieron la vida de Juana. Juana fue beatificada en 1742 por el Papa Benedicto XIV, quien destacó su santidad y devoción en circunstancias difíciles. Más tarde fue canonizada el 28 de mayo de 1950 por el Papa Pío XII, quien la reconoció como modelo de fortaleza espiritual, humildad y servicio desinteresado, especialmente para las mujeres. El proceso de canonización de Santa Juana de Valois fue largo y meticuloso, reflejo de su profundo impacto espiritual y la gran admiración que generó su vida de humildad y santidad. Luego, como Ana no logró darle un hijo varón a Luis XII, esto fue lo que marcó la sucesión de la corona a Francisco I, un primo lejano de Luis XII, tras su muerte en 1515. Ana, conocida por su fuerte carácter y defensa de los derechos de Bretaña, falleció en 1514, dejando un legado cultural y político significativo. La festividad de Juana de Valois se celebra el 4 de febrero.